cristianos. De hecho, nosotros los Hasta el textos siglo XIX. hasta, sí, o sea, los primeros que lo empiezan a leer son judíos italianos en la época del Renacimiento, siglo XVI. Ok. Azaria de Rossi, los hermanos Provenzal, Yehuda Moscato, etcétera. Bueno, obviamente se entiende en el contexto del Renacimiento, así como los cristianos italianos empiezan a reivindicar la herencia greco-romana y la antigüedad clásica, así también los judíos van a buscar un equivalente y lo van a encontrar. Reclaman a Filón que en 1600 años quedó desaparecido de la biblioteca judía. Claro, o sea, de hecho, los textos que nosotros tenemos de Filón se eh, transmitieron en griego, en latín y en armenio. Sí. El original Ni en era en latín. hebreo, ni en arameo, que eran los idiomas judíos de la Claro, época, ni árabes después. Pero lo que podemos decir es que Filón de Alejandría era un filósofo, por ser de la cultura griega, y ahora vamos a hablar un poco de su contexto histórico. Era sin lugar a dudas, judío él como persona. Trabaja temáticas judías, porque claramente hace una reflexión filosófica y metafórica de muchos textos bíblicos, de personajes bíblicos, de mitzvot. Su audiencia, es una pregunta, era judía, pero depende de qué texto. Hay no. textos que Ok. están escritos para judíos y otros que están escritos para no judíos. Depende del caso. Y en algunos Y, casos es ambiguo. pero eso lo sabemos por estudios académicos o porque él dice que el destinatario es tal o cual o es evidente. Depende del caso. Por ejemplo, cuando son los comentarios que él hace a la Torá, que trae tres grandes series, eso se entiende que es para judíos. Pero, por ejemplo, cuando escribe más otros tipos de textos que son más históricos, apologéticos, ¿no? O sea, que ahora vamos a contar un poquito, pero que donde él cuenta ciertas situaciones que vivía la comunidad judía de Alejandría de esa época, ahí le está hablando a un público no judío, le está hablando a los romanos, a los griegos, a los alejandrinos que eran nativos, que eran egipcios. O sea y después tiene el tercer género, que son libros, sí, filosóficos, que de hecho, si uno los lee, prácticamente no tienen ninguna cita bíblica y que podrían haber sido escritos por cualquier filósofo no judío, griego, o de cultura griega, mejor dicho, de la época, no necesariamente por un filósofo judío. O sea que depende el género, depende el libro. Claro, pero si después vamos a Ibn Gabirol, que también quizás en algún momento dentro de varios episodios podemos llegar a hablar, también incluso su propia identidad judía fue redescubierta en el siglo XIX y disputada porque sus textos también no reflejan una identidad judía ni una textualidad judía muy arraigada. Claramente, cuando uno habla del Moreh Nebuchim, la Guía de los Perplejos del Rambam o el Sefer Emunot Bedeot, el libro de las creencias y doctrinas de Sadia Gaon, nadie podría no dudar que es judío. ¿Por qué? Primero, el autor es judío, habla de una temática profundamente judío, con una textualidad judía, así una audiencia judía por sobre todo, y creo que vos sumás algo importante para pensar sobre los pensadores judíos, que yo nunca había pensado, es cuál es el impacto de ese pensador en la comunidad y en la vida judía. Si por 16 siglos Filón de Alejandría no ocupó un lugar en las bibliotecas judías, se lo puede considerar un filósofo judío o no. Me parece como un punto interesante también para complejizar el tema, que nunca lo había pensado. Sí, de hecho, una de las grandes discusiones que va a haber, perdón, que va a haber respecto a Filón cuando los judíos lo empiezan a volver a leer es precisamente esto, qué lugar tiene que ocupar, es llamémoslo un buen judío o no, qué tipo de judaísmo, de qué tipo de judaísmo está hablando. ¿Tiene algo para decirnos a nosotros hoy en día? Y el problema que a veces podemos cometer, y ahí podemos entrar en el contexto histórico, es justamente el anacronismo. Porque uno de los grandes problemas es que quizás de repente uno lee a Filón de Alejandría. Filón de Alejandría eh, habla mucho en ciertos lugares sobre no solamente narrativas bíblicas, sino también sobre preceptos de la Torá. ¿Bien? Por ejemplo, el tzitzit.
pero quizás los detalles que da no necesariamente son los detalles que nosotros seguimos hoy en día en nuestra halajá. El ejemplo más evidente es que él toda la exégesis bíblica la hace sobre la Septuaginta, la traducción griega de la Torá, y no sobre el original en hebreo. Y eso hay como una discusión historiográfica si sabía o no sabía hebreo, ¿no? Yo sí, o sea, él en algunos lugares, la etimología de los nombres a veces se basa en el hebreo, pero en todo el resto no. Entonces algunos dicen que en realidad lo que él utiliza es un diccionario que existía que traía las referencias de la etimología en hebreo de los nombres. Otros dicen que sí, se leían en hebreo, pero la mayoría dice que no, que él está basándose en el texto griego. Entonces uno podría decir, ah, no, bueno, si basa en el texto griego, entonces es un judío, usando un anacronismo, ¿no? Reformista. Mm. Bueno, igual Pero me no, en parece que realidad en vale esa la época pena. quizás no estaba mal visto, o no era algo alocado, y de hecho no lo era en su contexto, porque los judíos helenísticos, mejor dicho, leían la Torá en griego y le daban un valor santo a esa traducción. eh, y es más, digamos, de vuelta, pero me parece que hace falta hacer una mención y explicar para los que están viendo y escuchando, cuando hablas de la Septuaginta, eh, que estamos hablando de la primera traducción de la Torá, de los textos bíblicos del hebreo a otro idioma, el primero es al griego, y si bien quedó de la misma forma que Filón de Alejandría fue tomado por el mundo cristiano, por sobre todo, y recuperado luego, muchos siglos después, por la comunidad judía, por parte de la comunidad judía, porque para algunos todavía está afuera, lo mismo pasa con la Septuaginta. La Septuaginta quedó como la base de la Biblia cristiana, pero era una Biblia en cuyo origen es una Biblia completamente judía, traducida por judíos, para judíos y para el resto de los gentiles que encontraba inspiración en los textos bíblicos, como sucedía en los temerosos de Hashem, los Irei Hashem, Irei Adonai de aquella época, y para divulgar un poco la cultura judía en el mundo heleno, en el mundo griego, se lleva a cabo a mediados del siglo II antes de la era común, y el propio Talmud atestigua la veracidad, si bien dice que fue algo terrible esa traducción, digamos, desde la perspectiva rabínica fue algo terrible, y seguramente están hablando de lo que pasó después con el cristianismo que utilizó eso, pero por otro lado dicen que atestiguan la verdad, vamos a decir, de aquella traducción, diciendo que fue una traducción como perfecta, y tenemos en la carta a Aristeas y también en el Talmud, el Tratado de Tanit, esta idea de que fue traducido por 70 sabios de forma simultánea, y todos acordaron hasta el último kotz de la yud, el último detalle, que era idéntico. Sí, de hecho,